La historia infinita del candomblé. Un viaje monumental desde las raíces africanas hasta el Brasil de 2025. Buenas noches, viajeros del tiempo y del espíritu. Embárquense en una odisea colosal que atraviesa océanos, siglos y almas, desentrañando el candomblé, la religión afro-brasileña que late con la fuerza de los orixás, la resistencia de los ancestros y la luz eterna del Axé. Esta narrativa monumental no es solo la crónica de una fe, sino un tapiz vivo tejido con la resiliencia de los pueblos africanos, la fusión cultural en el crisol brasileño y la lucha incansable por la identidad en un mundo en constante transformación. Desde los templos sagrados de Oyo y Dahomey hasta los terreiros digitales de 2025, el candomblé es un canto eterno que conecta el pasado con el futuro, el cuerpo con el espíritu y la humanidad con lo divino. Si esta saga enciende tu alma, dale un like, suscríbete al canal y compártela con quienes vibran con la energía de los orixás. De los tambores que resuenan, en las sabanas africanas a las pantallas que iluminan el mañana, el candomblé es la llama inmortal de la ancestralidad afro-brasileña. Fase 1. Las raíces sagradas, la espiritualidad africana. Antes de la diáspora, antes del siglo XVI, el candomblé tiene sus cimientos en las tierras sagradas de África Occidental y Central, donde pueblos como los yorubás, actual Nigeria, Ewe, Fon, Reino de Dahomey, actual Benín, y bantús, Angola, Congo, cultivaban tradiciones espirituales animistas y politeístas, que celebraban la interconexión entre humanos, naturaleza y el mundo invisible. Estas religiones de matriz africana veían el universo como un tejido vivo impregnado de Axé, la energía vital que fluye entre lo material y lo divino. Los orixás, divinidades yorubás, eran fuerzas cósmicas con atributos específicos. Oxalá, padre de la creación y símbolo de la paz, vestido de blanco y asociado al cielo. Yemanjá, madre de los mares, protectora de la maternidad y las emociones. Xangó, señor del trueno, la justicia y el fuego, con su hacha de dos filos. Y Oshum, diosa de las aguas dulces, el amor, la fertilidad y la belleza, cuyo espejo refleja la armonía. Cada orixá tenía mitos detallados, transmitidos oralmente en cánticos, danzas y narrativas épicas que estructuraban la vida comunitaria. En la África precolonial, los rituales eran el corazón pulsante de las comunidades. En el poderoso reino de Oyo, siglos XIII y XIX, epicentro yorubá, los babalaos, sacerdotes hombres, y las iyalorixás, sacerdotisas mujeres, dirigían ceremonias en templos como los dedicados a Xangó en Oyo o a Yemanjá en las costas de Ifé. Los atabaques, tambores sagrados, marcaban ritmos específicos para invocar a los orixás, mientras las danzas circulares inducían trances, estados en que los iniciados eran montados por las divinidades, manifestando su energía. Las ofrendas, ebos, incluían frutas como el coco, miel, millo blanco y, en ocasiones, sacrificios animales que simbolizaban la reciprocidad entre humanos y orixás. El sistema de adivinación Ifá, basado en 16 conchas, merindilogún, o cadenas, o pelé, era manejado por los babalaos para consultar a Orunmilá, orixá de la sabiduría, y orientar decisiones sobre casamientos, guerras, curaciones y cosechas. En el reino de Dahomey, los boduns, como Da, la serpiente cósmica que sostiene el universo, y Legba, guardián de los caminos y mediador entre mundos, eran honrados en templos majestuosos como el de Abomey. Los rituales incluían danzas, vigorosas, cánticos en fon y ofrendas de sangre para fortalecer el Axé. Los bantús, en Angola y Congo, veneraban a los inquises o enquisis, espíritus ancestrales ligados a la naturaleza, como Sambi, el dios supremo creador, y Lemba,
asociado a la fertilidad y la comunidad. Sus ceremonias usaban tambores, amuletos, enquisis, consagrados con hierbas y tierras sagradas, y rituales de curación que invocaban a los ancestros. El papel de las mujeres era fundamental. En la sociedad yorubá, las gelede, cofradías femeninas, celebraban el poder de las madres ancestrales con máscaras coloridas, danzas acrobáticas y cánticos que honraban la fertilidad, la sabiduría y el equilibrio social. Las Iyalorixás, como las sacerdotisas de Okshum en Ife, eran guardianas de los secretos rituales, liderando iniciaciones que podían durar años. Los templos, como los de Oyo, Abomey y Ketu, eran centros de aprendizaje donde los iniciados memorizaban cánticos en Yorubá, Kikongo o Kimbundo, aprendían danzas específicas y se preparaban para servir como mediadores entre los humanos y lo divino. En el siglo XV, la llegada de los portugueses y el inicio del comercio transatlántico de esclavos, 1500-1888, interrumpieron brutalmente estas tradiciones. Alrededor de 12 millones de africanos fueron esclavizados, con 4 millones traídos a Brasil, principalmente a Bahia, Pernambuco y Río de Janeiro. Los esclavos llevaron consigo sus orixás, boduns, inquises, lenguas sagradas y rituales, preservándolos en minometsenos, secreto en los quilombos, comunidades de esclavos fugidos como el Quilombo de Palmares, siglo XVII, liderado por Zumbi y Dandara. En Palmares, los cultos africanos florecieron como actos de resistencia espiritual, con danzas para Ogum, orixá de la guerra, y ofrendas para Yemanjá, protectora de los fugados. Los esclavos también preservaban sus prácticas en las senzalas, escondiendo tambores bajo ropas y disfrazando rituales como celebraciones cristianas. Esta resistencia cultural sentó las bases para el nacimiento del candomblé en Brasil, un faro de esperanza en medio de la opresión. Fase 2. El nacimiento en Brasil. Sincretismo y resistencia en la era colonial, siglos XVI-XIX. En el Brasil colonial, el candomblé emergió como un bastión de resistencia cultural bajo la brutal opresión de la esclavitud. Los portugueses, aliados a la Iglesia Católica, imponían la conversión forzada al cristianismo, castigando las prácticas africanas con azotes, prisión o ejecución, al considerarlas brujería demoníaca. En las plantaciones de azúcar de Bahia, Pernambuco y Maranhão, y en las minas de oro de Minas Gerais, los esclavos preservaban sus creencias en secreto, adaptándolas al contexto colonial. El sincretismo fue una estrategia maestra. Los orixás fueron asociados con santos católicos para camuflar los rituales. Okshum fue vinculada a Nuestra Señora de la Concepción, Ogum a San Jorge, y Ansá a Santa Bárbara, Xangó a San Jerónimo y Exu, el mensajero de los orixás, a San Antonio o, en Mindo de Cince, algunos casos, al diablo, una distorsión colonial. Este sincretismo no fue una mera imitación, sino una reinvención creativa que fusionó mitos africanos con narrativas cristianas y elementos indígenas, como los caboclos, espíritus de guerreros nativos que se integraron a los cultos. Los primeros terreiros surgieron clandestinamente en Salvador, Recife, São Luís y Río de Janeiro, liderados por alufás, sacerdotes musulmanes yorubás que combinaban islam y cultos tradicionales, y madres de santo. La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de los Negros, fundada en el siglo XVII en iglesias de Bahia, Pernambuco y Río, servía como fachada para rituales africanos. Los esclavos asistían a misas católicas, pero en sus reuniones nocturnas en las senzalas o los bosques, realizaban ceremonias con atabaques, danzas y ofrendas. En 1785, una ley en Bahia prohibió los calundus, ceremonias con tambores y danzas, bajo pena de castigos severos, pero los esclavos continuaban los cultos, escondiendo
tambores bajo ropas y disfrazando las danzas como celebraciones cristianas. Los atabaques, tambores sagrados como el rum, grave, rumpi, medio y le, agudo, eran tocados en ritmos específicos, como el ijexá para Oxum o el alujá para Xangó, invocando a los orishás. Las danzas circulares, lideradas por iniciados, inducían trances, momentos en que el orishá montaba al devoto, manifestando su energía a través de movimientos y gestos característicos. El tráfico de esclavos desde África Occidental se intensificó tras 1808, cuando el comercio hacia Estados Unidos fue prohibido, trayendo más yorubás, fon y bantús al Brasil. Esto fortaleció las naciones del candomblé. Ketu, basada en tradiciones yorubás, con orishás como Exu, guardián de los caminos, Oxalá, paz, Ogum, guerra, y Oxum, amor. Los rituales usaban cánticos en yorubá y ofrendas como el acarajé, frijoles fritos para Yansá, jeje, inspirada en los Fon Ewe, con boduns como Dan, serpiente cósmica, y Besem, equivalente a Xangó. Los rituales incluían el ritmo sato y ofrendas de maíz, Bantu, derivada de Angola y Congo, con inquises como Zambi, dios supremo, y Nkosi, similar a Ogum. Los rituales usaban tambores y amuletos, enquisis, consagrados con hierbas. Cada nación tenía dialectos, cánticos y prácticas distintas, pero compartían el uso del axé, los tambores y la adivinación con bucios, juego de bucios, que identificaba el orishá regente de cada persona. La lavaje Mdobonfim, iniciada en el siglo XVIII en Salvador, se convirtió en un símbolo sincrético. Los fieles del candomblé lavaban las escaleras de la iglesia del Señor Dobonfim con agua perfumada, honrando a Oxalá, sincretizado con el santo católico. En Río de Janeiro, Tía Ciata, Hilaria Batista de Almeida, 1854-1924, y Yalorixá y cocinera, fundó un terreiro en la pequeña África, un barrio negro que fue cuna del samba. Sus reuniones, con cánticos para los orishás y ritmos de atabaques, dieron origen al samba carioca, uniendo espiritualidad y cultura. Popular. Tía Ciata también organizaba fiestas para Iemanjá, donde se ofrecían flores al mar, una práctica que se extendió por Brasil. La abolición de la esclavitud en 1888, Ley Áurea, marcó un punto de inflexión. Los exesclavos migraron a centros urbanos, fundando terreiros abiertos, como el de Juan Alabá en Salvador, que estructuró el candomblé Ketu con rituales sistematizados, incluyendo la feitura de santo, iniciación, y el uso del peji, el altar sagrado con otás, piedras consagradas y collares de cuentas. Sin embargo, la represión continuó. El Código Penal de 1890 criminalizó la brujería y las prácticas supersticiosas, llevando a invasiones policiales de terreiros, donde se destruían objetos sagrados y se arrestaban iniciados. Madres de santo como Mãe Marcelina da Silva en Recife y Mãe Pulcheria en Maranhão resistieron, preservando cánticos en yorubá, danzas rituales y la adivinación con bucios. El sincretismo también incorporó elementos indígenas, como los caboclos, espíritus de guerreros nativos que se manifestaban en trances, y prácticas de curación con hierbas, influenciadas por los pajés. Esta fusión creó una religión única, profundamente arraigada en la memoria africana, pero adaptada al contexto colonial. Fase 3. Persecuciones y consolidación cultural, 1900-1980. El siglo XX fue un periodo de persecuciones intensas y resistencia heroica, marcado por la lucha del candomblé por su legitimidad cultural. Durante la República Vieja, 1889-1930, la élite brasileña, influenciada por el positivismo de Auguste Comte y el racismo científico, consideraba el candomblé un atraso cultural que obstaculizaba la modernización del país. En Salvador, el delegado Pedro de Acevedo Gordillo, Pedrito, lideró una campaña de represión en los años 1920, invadiendo terreiros, confiscando tambores,
otás y collares, y arrestando a madres de santo. Los objetos sagrados eran exhibidos como trofeos de brujería en comisarías, y los iniciados enfrentaban humillaciones públicas, como ser obligados a barrer las calles. A pesar de esto, figuras como Maña Niña, Eugenia Ana Santos, 1869-1938, fundadora del Ile Accès Opo Afonja, 1910, Salvador, se convirtieron en pilares de resistencia. Aniña estructuró el candomblé Ketu, promoviendo la enseñanza del Yorubá, la formación de nuevas Iyalorixás y la preservación de rituales auténticos, como la feitura de santo, un proceso de reclusión que podía durar meses, donde los iniciados aprendían cánticos, danzas y los secretos de su orixá regente. Su terreiro se convirtió en un refugio cultural, atrayendo a intelectuales como el escritor Jorge Amado, quien describió el candomblé en obras como Jubiabá, 1935, Mai Meniniña do Gantua, 1894-1986, sucesora del terreiro Gantua, fundado en 1849, elevó el candomblé a un símbolo nacional. Su carisma y sabiduría atrajeron a artistas como Dorival Caymmi, que compuso Oración de Mai Meniniña, y Vinicius de Moraes, que celebró a los orixás en poemas como Patria Miña. El Gantua se convirtió en un centro de peregrinación, donde políticos, artistas y devotos buscaban la bendición de Yemanjá y Oxum. Durante el Estado Novo de Getúlio Vargas, 1937-1945, el candomblé fue criminalizado bajo el Código Penal de 1940, que castigaba la vagancia y las prácticas de magia. Los terreiros eran invadidos, pero el sincretismo con el catolicismo permitió su supervivencia. Las fiestas de santos como San Cosme y Damián, sincretizados con los Ibeji, orixás gemelos, eran usadas como cobertura. En paralelo, la Umbanda, surgida en 1908 en Río de Janeiro con Celio Fernandino de Moraes, combinó el candomblé con el espiritismo kardecista, los caboclos y los pretos bellos, espíritus de esclavos ancianos, ganando aceptación entre la clase media blanca. Aunque distinta, la Umbanda compartía terreiros con el candomblé, fortaleciendo su presencia en Sao Paulo y Río. Tras la Segunda Guerra Mundial, el candomblé ganó visibilidad cultural. El Sinton, antropólogo francés Pierre Verger, 1902-1996, iniciado como Babalao en el candomblé Ketu, documentó los rituales en obras como Orixás, 1981, y Dieu d'Afrique, 1954. Verger viajó entre Brasil y África, llevando objetos sagrados de Oyo a Salvador y reconstruyendo lazos culturales. Sus fotografías capturaron la belleza de las danzas, los trances y los altares, elevando el candomblé a un arte universal. Otros antropólogos, como Roger Bastide, Francia, y Edison Carneiro, Brasil, publicaron estudios como O Candomblé da Bahía, 1948, destacando su riqueza cultural. En la década de 1970, el movimiento negro y la influencia del Black Power inspiraron el candomblé, con terreiros como el Ile Aye, 1974, Salvador, promoviendo el orgullo afro a través del carnaval y la música. Mãe Estela de Oxóssi, 1925-2018, del Accès Opo Afonja, luchó por la descriminalización y la valorización del candomblé como patrimonio cultural, publicando Edaí Aconteceu o Encanto, 1988. Los rituales se consolidaron con una estructura clara. Pelli, altar con otás, velas, flores y ofrendas específicas, acarajé para Yansá, millo blanco para Oxalá. Festas anuales, ciclos como el de Yemanjá, 2 de febrero, y Xangó, 30 de septiembre, con danzas, cánticos y trances. Trance, incorporación de los orixás, con movimientos específicos, giros de Yansá, pasos firmes de Ogum. Juego de bucios, adivinación para identificar el orixá regente y orientar la vida del devoto. El candomblé también influyó en la cultura popular. Canciones como Canto de Osaña, de Vinicius de Moraes y Toquinho, y el auge del samba reggae en Bahía llevaron los ritmos de los atabaques a escenarios nacionales.
Los terreiros comenzaron a ofrecer asistencia social, como distribución de alimentos y clases de alfabetización, consolidando su papel como centros comunitarios. Fase 4. Legalización, expansión global y desafíos modernos, 1980-2000. La Constitución de 1988 marcó un hito al garantizar la libertad religiosa, legitimando el candomblé como práctica cultural y espiritual. El Ile Accès o Poa Fonja fue tombado como patrimonio cultural en 2000 y Bahía reconoció el candomblé como patrimonio inmaterial en 2008. El candomblé se expandió globalmente con la diáspora brasileña. En la década de 1990, el Babalaô Pai Ribas abrió el primer terreiro Quetu en Lisboa, Portugal, mientras que en Nueva York y Miami surgieron terreiros liderados por Ijalorixás, como Mãe Beata de Iemanjá, 1931-2017, quien también fundó proyectos sociales en Brasil, como creches y comedores en su terreiro en Nova Iguazú, Río. Según el IBG 2000, el candomblé tenía cerca de 1,5 millones de adeptos en Brasil, con aproximadamente 10.000 terreiros, concentrados en Bahía, Río y São Paulo. Sin embargo, la intolerancia religiosa persistió. Iglesias neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, asociaban el candomblé con el satanismo, promoviendo ataques a terreiros. En 1999, un terreiro en Río fue invadido, y en 2000, la muerte de Mãe Hilda de Ogum, del terreiro Accès Abassá, Salvador, tras ser atacada por pastores evangélicos, llevó a la creación del Día Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa, 21 de enero, instituido en 2007. Madres de santo como Makota Baldina, 1943-2019, y Mãe Dedé de Iansã, N. 1950, lideraron protestos, organizando marchas y procesos judiciales contra la discriminación. Makota Baldina, del terreiro Tanuri Junsara, Salvador, defendió el candomblé como un pilar de la identidad afrobrasileña, promoviendo la enseñanza del yorubá en escuelas. El candomblé se abrió a la diversidad. Muchos terreiros acogieron a la comunidad LGBTQ+, con iniciados asumiendo roles de ekedis, asistentes rituales, y babalorixás. La globalización trajo desafíos. La comercialización de rituales, como iniciaciones express para turistas, amenazaba la autenticidad. Sin embargo, líderes como Mãe Beata combatieron esta tendencia, enfatizando la formación rigurosa de los iniciados. La influencia cultural creció exponencialmente. Artistas como Caetano Veloso, Omar de Iemanjá, Gilberto Gil, iniciado en el candomblé y ministro de Cultura de 2003 a 2008, y Carlinhos Brown llevaron los orixás a la música y al cine. Películas como Cidade de Deus, 2002, y O Pagador de Promesas, 1962, Palma de Oro en Cannes, retrataron el candomblé, mientras que el Carnaval de Salvador integró los ritmos de los atabaques en blocos, como el Ile Aye y Olodum. Los terreiros se modernizaron, ofreciendo asistencia social, comedores, escuelas, y adoptando prácticas de curación con hierbas y pases energéticos, influenciados por el candomblé, jeje y bantú. La figura de la Ijalorixá se fortaleció. Mãe Silvia de Oxalá, Salvador, y Mãe Jaciara de Oxóssi, São Paulo, lideraron movimientos por la igualdad racial y de género. El candomblé también dialogó con el espiritismo kardecista, con terreiros mixtos que combinaban orixás y entidades umbandistas, como los pretos velhos. Fase 5. El candomblé en 2025. Resiliencia, digitalización y futuro. En 2025, el candomblé es una fuerza vibrante con aproximadamente 2 millones de adeptos, IBGE 2022, y una influencia global que trasciende fronteras. La pandemia de COVID-19, 2020-2022, transformó los terreiros, que adoptaron transmisiones en vivo para rituales, como las fiestas de Iemanjá, 2 de febrero, transmitidas en YouTube por terreiros como el Ile Accès y Llana So Oká, Casabranca, Salvador. Plataformas como Instagram,
Terreiro Ileaye y TikTok popularizan cánticos, danzas y enseñanzas sobre los orishás, con jóvenes líderes como Mai Cacau de Oshun, Ne, 1990, usando las redes para educar sobre la espiritualidad afrobrasileña. El Carnaval de Salvador sigue siendo un escaparate del candomblé, con blocos como Ile Aye y Olodum celebrando la ancestralidad, con ritmos de atabaques y vestimentas inspiradas en los orishás, azul para Yemanyá, rojo para Shangó. La intolerancia religiosa sigue siendo un desafío. El crecimiento del conservadurismo político y de iglesias neopentecostales ha llevado a ataques a terreiros, como la invasión de un terreiro en Recife en 2023, que destruyó altares y otás. La Red Nacional de Religiones Afrobrasileñas y Salud organiza marchas y procesos judiciales contra la intolerancia, mientras que el Día Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa, 21 de enero, se ha convertido en un evento nacional, con manifestaciones en Brasilia y Salvador. La preservación cultural es otra preocupación. La urbanización y el éxodo rural amenazan la transmisión oral de cánticos y rituales. Para contrarrestar esto, escuelas como la Escuela de Formación de Sacerdotes Afrobrasileños, Salvador, enseñan yorubá, danzas y la preparación de ebós, mientras que proyectos como el Museo de la Memoria Afrobrasileña, Salvador, inaugurado en 2020, documentan la historia del candomblé. El candomblé dialoga con temas contemporáneos. Sostenibilidad. Terreiros como el de Mãe Jaciara de Oxóssi, São Paulo, promueven ofrendas ecológicas, sustituyendo plásticos por materiales biodegradables y plantando árboles en rituales para Oxóssi, orixá de los bosques. Bioética. La visión del Axé como energía vital inspira debates sobre clonación, inteligencia artificial y eutanasia, con los orixás vistos como arquetipos universales de la conciencia humana. Inclusión. Terreiros como el Ile Axé Oya Ladé, Río, son espacios seguros para la comunidad LGBTQ+, con iniciados trans y queer asumiendo roles de liderazgo. La influencia cultural es inmensa. Series como Cidade Invisível, Netflix, 2021, y películas como Besouro, 2009, retratan orixás y mitos afro, mientras que artistas como Annenberg de Andrade, Annenberg do Berimbau, integran el candomblé en la música electrónica. En 2025, el candomblé cuenta con cerca de 12.000 terreiros en Brasil, ofreciendo asistencia social, comedores, clínicas espirituales y educación. Líderes como Pai Jairo de Ogum, Ney 1975, Salvador, y Mai Nilce de Iansã, Ney 1965, São Paulo, continúan promoviendo la resistencia cultural y la conexión con África, organizando viajes a Nigeria y Benín para reconectar con las raíces yorubás y fon. El candomblé también se ha adaptado a la era digital. Plataformas como Axé Digital, lanzada en 2023, ofrecen cursos en línea sobre Ifá y cánticos, mientras que aplicaciones como Orixá App permiten identificar el orixá regente a través de cuestionarios espirituales. Sin embargo, la comercialización sigue siendo un desafío. Rituales simplificados para turistas y la venta de amuletos afro en marketplaces amenazan la autenticidad. Líderes como Mãe Cacau de Oxum abogan por la educación para preservar la profundidad del candomblé frente a estas tendencias. Conclusión. El Axé eterno del candomblé. De las selvas sagradas de África a los terreiros digitales de 2025, el candomblé es más que una religión. Es un grito de resistencia, un canto de ancestralidad y un farol de esperanza. Figuras como Mãe Niña, Mãe Meniniña, Mãe Estela, Makota, Baldina y tantas otras Iyalorixás forjaron un legado que desafía la opresión y celebra la vida. En un mundo marcado por crisis sociales, climáticas y espirituales, el candomblé enseña que el Axé conecta a todos, humanos, naturaleza, orixás, en una danza eterna de renovación y amor. Sustam